Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo crear esta textura aplicable directamente a los bordes utilizando en lo que es el Shading Editor. Vamos a ir viendo detalle por detalle, nodo por nodo, cómo ir aplicándolo de uno en uno. Y entonces iremos detallándolo hasta crear una textura bastante similar a la que vemos aquí en pantalla. Recuerden que antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like al video si les gusta o si les es de utilidad, y si tienen alguna consulta o sugerencia lo pueden dejar en la caja de comentarios. Bien, lo que voy a hacer lo primero es que voy a descartar lo que sería este logo y voy a crear este material y voy a crear uno nuevo. En este caso veo que bueno, mi material el que acabo de crear se perdió, aprieto control F para buscarlo y sale directamente aquí de esta manera. Bien, para nosotros entender cómo crear ese efecto, si se fijan tenía dos tonos, tanto un tono como oscuro y el tono que es como un poco más claro, que es la parte que comprende lo que es el desgaste, ¿no? Para nosotros hacer eso, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a duplicar mi nodo de Príncipe FS10 de esta forma, y el primero va a ser el que va a controlar el color base de nuestro objeto, y entonces el color de abajo va a ser el color del desgaste, es decir, el color secundario. Ustedes pueden cambiarle nombre. Yo aprieto F2 y coloco principal, aprieto F2 el de abajo y coloco secundario, de esta forma. O solamente le dan clic derecho y le das en donde dice rename. Y ahora voy a agregar un nodo que se llama Mix Shader, y este nodo es el que se va a encargar de mixear tanto el nodo de arriba como el nodo de abajo. Para nosotros lograr ese efecto de los bordes que tenga como un tono más separado del color base, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a darle un nodo que dice Bevel, que es el que se va a encargar de darle ese atributo como de borde en preliminar para nosotros entonces establecerlo sobre nuestro objeto de esta manera. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a duplicar porque quiero que el valor se intensifique tanto en los bordes de nuestro objeto, como por ejemplo la nariz o la melena de nuestro león, de esta estatuilla de león, y también de otros detalles menos drásticos como lo que sería las partes más llanas o las partes menos separadas de estas curvas tan marcadas. Voy a darle un mix color de esta forma para mixear ambos colores, y voy a conectar este nodo en factor y de normal a color A, y este el de normal de abajo a color B, de esta forma. Le voy a dar el atributo donde dice difference y voy a aumentar el valor a 1. Esto lo que va a hacer es que cuando ya le coloque los tonos por separado tenga un control mucho más detallado sobre los bordes que voy a plasmarle a continuación. Y ya entonces, para terminar con el borde, el nodo de borde de salida, voy a darle un color ramp, y este es el que va a, por así decirlo, allanar lo que es ese espacio tanto de ambos tonos, tanto del color base como del color principal. Ahora voy a cambiar los colores. Por ejemplo, este tono lo voy a dejar tal vez en negro, como en el ejemplo que vimos al inicio, y este tono tal vez en un tono más o menos así como mostaza quizá. Vemos que aquí los colores no se alteran, vemos que todavía tiene el tono base, el tono principal. Y para nosotros entonces ir mostrando el color o la dureza de nuestros bordes, utilizaremos color ramp de esta forma. Voy a ir más o menos controlando color ramp de esta forma, y esto más o menos por aquí. Y acá donde dice los bordes, veremos que el borde sale en un valor de 0.5, en este caso va a dar un valor de 0.9. veremos que el tono ahora sí se intensifica mucho más. Creo que es demasiado exagerado, voy a dar un valor más bajo, 0.09, y veremos que ahora sí en efecto el tono empieza a aplicarse en los bordes de nuestro objeto. Ok, entonces ya cuando tengamos tanto este borde, que es el inicial, este borde que tengo acá abajo que dice bevel, también este va a ser el secundario que vamos ahorita a modificar más adelante.
Pero vamos a entender que este que está aquí va a ser el principal y este va a ser el que va a determinar bordes secundarios. Bien, como habrán notado, ya yo había utilizado Color Ramp. Si esto no lo hubiera tocado, se hubiera quedado más o menos de esta manera. Hubiera tenido el efecto, pero hubiera sido mucho menos práctico. Entonces, para nosotros modificar eso, solamente colocamos el valor de blanco casi hacia el otro extremo, más o menos así. Y entonces el tono en negro vamos a casi dejarlo pegado al tono blanco un poco más, por aquí más o menos. Y ahora sí tendríamos ya, pues ahora de una forma más notoria, tanto los bordes de mi objeto, y ahora sí tendríamos más detallado lo que vendría siendo tanto el borde de lo que es el tono secundario como el color del objeto. Podemos ver que los bordes, todos los bordes del objeto están totalmente plasmados utilizando obviamente la dinámica del Color Ramp de esta forma. Bien, una vez que ya tengamos ya entonces nuestra estatuilla con los bordes preliminares, por así decirlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy ahora a crearle un ruido y un margen para que tenga una especie como de desgaste en los bordes. Porque si se fijan, pareciera que los bordes estuvieran como demasiado finos, como que más que un desgaste parece más como si alguien le hubiera pasado una pinturilla sobre los bordes del objeto. Y eso pues bueno, no me convence mucho que esté tan desgastado. Para nosotros hacer eso, lo que voy a hacer es que voy a agregar un nodo de Noise Texture, de esta manera, y lo voy a conectar donde dice entonces de Factor a Radius, que vendría siendo como que esa intensidad. Vemos que en ejemplo, bueno, ya vemos que aquí casi se pierde en su totalidad en lo que es el efecto de los bordes. Pero entonces para esto lo que voy a hacer es que voy a colocar un nodo de Color Ramp nuevamente, que será entonces el encargado de determinar hasta dónde yo quiero que tenga esa existencia, ¿no?, de los bordes, más o menos de esta manera. Creo que queda bien. Podemos ver que ahora en efecto los bordes tienen como un ruido o una especie de distorsión, pero está como demasiado sencillo. Obviamente aquí lo que voy a hacer es que voy a modificar los valores. Aquí le voy a dar por ejemplo un 20 para que no esté tan condensado en ciertos puntos. En detalle le voy a dar 10 de esta manera para que se aplique de una forma más fuerte, y donde dice Roughness voy a darle un 0.85. y ahora sí podemos empezar a ver que el ruido ahora sí está tonando o ahora está teniendo un valor más fuerte. Ahora vemos que el desgaste no pareciera que fuera pintado, sino que ahora sí el objeto ya tiene como algunos años de desgaste, ¿no? La estatuilla ahora sí parece más marcada. ¿Recuerdan el borde que les había dicho que era el secundario? Pues este borde que está aquí, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos de este lado, nada más que este borde se va a encargar de dar detalle adicional a aquellos otros bordes secundarios. Vemos que aquí tengo una preliminar, pero si yo por ejemplo le coloco un Noise Texture a este valor y le doy en Factor donde dice Reduce, aparte de obviamente desaparecer, lo que voy a colocarle es un Map Range. Este nodo se va a encargar un Map Range. Este nodo lo que se va a encargar es entonces de determinar los valores casi finales de lo que vendría siendo la textura. Por ejemplo, si esto yo le doy un valor de 0.001 y esto le doy un valor de 0.2, 0.1 tal vez. Ahora veo que no solamente hay una textura predominante, sino que ahora hay una textura adicional que hace un desgaste adicional, valga la redundancia, sobre nuestra estatuilla. Ahora vemos que no solamente hay un desgaste en los bordes principales, sino que ahora también hay como un desgaste secundario. Ahorita no se nota tanto por el ruido del pre-renderizado de la imagen,
pero si se fijan hay ciertos tonos o ciertos desgastes que van continuando con la silueta de nuestra estatuilla. Recuerden que todo eso lo podemos ir controlando con Color Ramp de este lado. Ya por ejemplo, si yo quisiera que esto fuera un valor un poco más pequeño, un poco más hacia la derecha, y el valor en negros se aumenta de esta forma, podemos ver que bueno, se endurece ese borde o ese ruido y ahora está como más fino de esta forma. Obviamente todo esto lo podemos ir controlando nosotros mismos. Ustedes pueden ir jugando un poquito con ese efecto, pero lo importante es que aquí más o menos comprendan que el borde ustedes pueden ir controlando con Color Ramp de este lado. Bien, ahora para agregarle más detalles a nuestra estatuilla y para que tenga un desgaste más notorio, voy a darle un nodo de bump de esta manera. Voy a darle un nodo de bump al nodo principal. Voy a ponerlo de este lado y voy a colocarlo en el ruido que sobresale tanto de lo que vendría siendo el bordo de noise como el mix texture que tengo aquí, digo el noise texture que tengo acá arriba. Lo que voy a hacer es que lo voy a conectar de factor a height de esta manera. Veremos que aquí tengo un ruido bastante más marcado, pero no me sirve. Lo que yo quiero es que ese ruido o esa textura rústica se quede en los bordes. Entonces voy a colocar un nodo de Color Ramp que quede tanto en medio de bump como en medio del primer ruido. Y entonces aquí puedo ir jugando con la textura de esta manera. Más o menos creo que así me queda bien. Vamos a ver, creo que algo así para que el ruido no se quede tan desmarcado. El valor lo voy a bajar a 0.5 para que no quede tan fuerte. Y ahora podemos ver que nuestra estatuilla tiene ese ruido bastante marcado. Esto obviamente ustedes lo pueden ir jugando con ese desgaste, podemos ir bajando un poco más ese valor, podemos ir subiéndolo. Lo importante aquí es que bueno, que ustedes tengan este control y que la estatuilla parezca que tuviera un desgaste, ¿no? Como que no solamente los bordes están desgastados, sino también pues el resto de la forma en sí. Entonces, si quieren también agregarle más detalles, por ejemplo, mi estatuilla no quiero que esté de ese tono tan mate, así que le voy a agregar valor de 0.5 en metálico. Igualmente también en el de abajo en 0.5 y en roughness un 0.6 y el de arriba tal vez un 0.4. Y ahora sí pareciera que la estatuilla pues bueno tuviera como una especie de acabado que fue metálico y con el tiempo fue desgastándose hasta lo que tenemos aquí entonces en la imagen. Entonces ya para finalizar, no es necesario este paso si ustedes no quieren aplicarlo. En mi caso sí lo voy a aplicar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregar otro nodo de bump para crear otro nodo de noise, pero para agregarle un poco más de textura. Voy a darle aquí, donde dice bump, de este normal a normal, lo voy a conectar para que ambos nodos queden conectados. Este de color, este nodo de ramp que se conecte directamente a height. Y entonces este noise se coloque a este height de este lado. Entonces voy a apretar control T para dejarle entonces estos nodos aquí casados con este de este lado. Vemos que tiene un ruido el resto de la estatuilla. Voy a darle una escala de 0 en X, una escala de Y en 0.4 para que el acabado parezca que está como estirado. Ahorita se los voy a mostrar. Y voy a colocarle un nodo de Color Ramp de esta manera. Entonces aquí pues bueno, podemos ir con Color Ramp dándole ese acabado. En escala voy a darle un valor de 15.
En detalle voy a darle un valor de 13 y en roughness voy a darle un valor de 0.8 de esta forma. Y entonces aquí modificamos, vemos que aquí tengo ese ruido más marcado de esta manera. Y entonces pues ya sería cuestión de apretar nuevamente el nodo de salida con control T. Y ya tendría la textura esa adicional marcada sobre mi estatuilla de esta forma. Vemos que ahora tengo como un ruido adicional en el otro ruido, que lo que hace es que se aplica y queda entonces como de una forma un poco más desgastado, y ese acabado queda, a mi considerar, un poco mejor. Y nada chicos, sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video tutorial. Si se les parece un poquito complejo, pueden ir paso a paso. Recuerden que lo principal son estos 4 nodos que tengo de este lado, que es lo que son los que mantienen entonces ese poder de ese borde que vemos aquí. Vemos que aquí tengo el borde nuevamente marcado, y ustedes pueden ir practicando con entonces las demás texturas, lo que es noise, y recuerden que con Color Ramp controlan ese noise para que no esté en toda la estatuilla. Y nada chicos, me despido, un saludo y nos vemos entonces hasta la próxima.